arranquemos con el proceso de cálculo y evidentemente entonces en el ejercicio tengamos la posibilidad de asumir en primer lugar los componentes que vamos a ir haciendo falta. Vamos a hacer el diseño de regla izquierda, vamos a hacer el diseño de regla y obviamente en el lado derecho vamos a tener un label, un text file, un label y un text file que puede ser no editable, y con eso pues entonces nosotros tener la posibilidad de hacer todos los procesos de cálculo y lectura requeridas para el ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos entonces con el editor, vamos a crear un proyecto, escogemos Java Application, eso no lo hemos cambiado, por nombre vamos a colocar práctica 3 de la segunda unidad, escogiendo por supuesto la presencia del método principal ejecutable main, que eso pues obviamente no se altera. ¿Ok? En líneas generales pues lo que queremos es que el ejercicio esté lo suficientemente claro. ¿Ok? De tal manera entonces que en la configuración arranquemos por definir dentro de nuestra propuesta, en el paquete de la solución del proyecto, digamos que vamos a arrancar con botón derecho, New, y ahora vamos a escoger JPanelForm. ¿Ok? Es decir, vamos a tener la alternativa de escoger un panel, pero con la plantilla que el mismo editor puede ofrecernos a nosotros. En ese sentido, ese panel form debemos llamarlo indicador. ¿Ok? Ese indicador obviamente representa ese panel de trabajo en donde vamos a ir definiendo todos y cada uno de nuestros componentes a medida que avanzamos con la solución propuesta. ¿Ok? Para ser consistente, lo primero que tenemos que hacer como ejercicio es determinar cuál es la distribución de los componentes sobre la interfaz. En ese sentido, digamos que nosotros podemos arrancar con una interfaz macro que establece, por ejemplo, una estructura en donde digamos que nosotros podemos tener una distribución de tipo border layout, en donde en la zona norte digamos que podemos incluir desde el punto de vista de selección, establecer pues que obviamente nosotros acá tenemos un label que está en la zona norte, que sería todo esto. Ahora, en la zona central, que sería esto, tenemos una estructura en donde el ancho de cada uno de los componentes, es decir, izquierdo, centro y derecho, son todos del mismo tamaño. Entonces eso apunta a que nosotros podemos tener una distribución de tipo grid layout, en donde digamos que tenemos una fila con 3 columnas establecidas. ¿Ok? Para cada uno de ellos, entonces nuestro panel, digamos que arrancamos el abordaje que podemos con el editor para tratar de obtener, digamos, la apariencia indicada dentro de la estructura. Entonces el panel, digamos que el primer paso es establecer una configuración o una distribución de tipo border layout. ¿Ok? Entonces lo único que hemos hecho hasta el momento es establecer entonces desde el punto de vista de nuestra estructura la posibilidad que hemos conversado hasta el momento, en donde hemos dicho que tiene una distribución de tipo border layout, el label digamos a la zona norte. Entonces voy a permitirme un label, vamos a colocarle por acá ese label. Fíjense que la propiedad text del label la vamos a cambiar, vamos a escribir indicador. El nombre de la variable lo puedo cambiar por acá en el navigator, o lo puedo cambiar directamente en la pestaña de design seleccionando cambiar nombre de variable, y le vamos a colocar título piso LBL, ¿de acuerdo? Indicando con el LBL, que es un label, como abreviatura, obviamente que alcanzado cierto nivel, ese digamos sufijo puede ser omitido por completo sin generar ningún tipo de inconveniente. Ahora, en la zona central vamos a escoger un panel grande que me va a permitir llamarlo panel central, ¿vale? Panel centro, ¿ok? Sería toda esta estructura, en donde pues una vez que lo tenemos es necesario establecer cuál es su configuración, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, digamos que de la estructura vamos a tener 3 partes: regla izquierda,
regla y toda esta zona de controles con label y text file para poder hacer, digamos, el montaje de nuestro indicador, y con eso pues tener la posibilidad luego de incluirlo en cualquier componente de interfaz requerido. Entonces me voy a permitir ir acá, digamos, a la ventana, a la pestaña de diseño. Establecemos entonces un layout, y en ese layout vamos a escoger grid layout, es decir, vamos a hacer un mallado. En ese mallado, obviamente que la cantidad de columnas las fijamos en 3, las filas en 1, y de esa manera podemos separarlo en estas 3 porciones, que sería el lado izquierdo, el lado central y el lado derecho. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Sí, ¿Sí? Ok, entonces la idea es disponer de regla izquierda y de regla de tal manera que nos permitan avanzar en el proceso de solución de esta estructura. Obviamente que para cada uno de ellos, regla izquierda y regla van a ser, digamos, cada uno de ellos un panel en donde nosotros podemos establecer, digamos, la estructura de configuración sin ningún tipo de inconveniente. Como son paneles, muchachos, paneles, si yo puedo aprovechar algo de todo esto, es el hecho de que si establezco una relación de herencia entre regla y regla izquierda y panel, entonces toda regla o toda regla izquierda puede convertirse en un panel de manera natural, obviamente por estar involucrados en una relación de herencia. Entonces, muchachos, yo lo que voy a hacer por acá es tomar un pequeño panel y lo voy a ubicar dentro de panel centro. Fíjense que ese panel absorbió todo el espacio disponible, y por supuesto él originalmente tiene una distribución pre-design en donde, digamos, que él puede permitirme la inclusión de cualquier componente en la posición en donde yo lo desee. Es decir, yo lo pongo aquí a este botón y va a quedar localizado en esa posición. Entonces ubicar el siguiente panel, que debe estar al ladito de este, cuesta un poco, a menos que lo hagas con el navigator. Fíjate que le voy a dar botón derecho, agregar desde la paleta, y en la paleta lo dividimos en Swing Container y Swing Control. En los contenedores, pues justamente tenemos el panel que estamos buscando para que quede uno al ladito del otro. Falta un tercero, entonces lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento. Establecemos agregar desde la paleta, Swing Container, y escogemos panel. Y ahí lo tenemos dividido ya en las 3 grandes porciones que nos interesan, ¿de acuerdo? Esos paneles, pues por supuesto, vamos a ponerle digamos, a cada uno los nombres característicos, ¿no? Voy a darle botón derecho, cambiar nombre de variable, y vamos a ir con cada uno de ellos asignando los nombres respectivos. El primero se va a llamar panel regla, digamos acá, vamos a admitirlos a todos. Entonces este se va a llamar regla izquierda, panel regla, y este panel derecho. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo importante es que cada uno de esos JPanel nosotros asignemos un nombre distinto. Panel regla izquierda. El otro lo vamos a llamar panel regla. Y este panel derecho. ¿De acuerdo? Y ahí lo llevamos, ¿no? Vamos entonces, muchachos, hasta el momento lo único que tenemos es con el editor la posibilidad de tener una etiqueta, esa etiqueta tener cada una de las reglas que nosotros vamos a estar generando. Esto obviamente que lo podemos hacer por la vía clásica, ¿ok? Es decir, vamos a suponer, aprovechando que estamos empezando y que, digamos, no hemos hecho más nada dentro de la estructura, lo voy a borrar por completo y voy a empezar de nuevo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué va a hacer eso? Bueno, porque como ustedes acostumbran a llegar tarde, entonces tengo gente que apenas está entrando en sala y que evidentemente, digamos que su estructura me interesa que les quede por completo, ¿ok? Entonces, para la solución de este ejercicio, digamos que lo que voy a tratar es emular todo esto como un panel y a partir de allí empezar a hacer todo, digamos ahora por código, ¿no? La primera parte vimos cómo lo puedo hacer con el editor, ahora lo voy a hacer todo por código, ¿ok? Entonces me voy a permitir ir a una Java Class
la Java Class se va a llamar indicador. Y fíjense que indicador como Java Class simple me voy a permitir importar de una vez javax.swing con todas las clases que contiene. Y de forma inmediata, muchachos, vamos a establecer una relación de herencia con un JPanel, ¿ok? Que va a ser la diferencia con respecto a lo que hemos venido haciendo nosotros en la sesión de la mañana, ¿ok? En esa característica, pues entonces dentro de la clase indicador tenemos que ver qué es lo que vamos a estar manejando como parte de la estructura, ¿ok? Lo que sí debe tener claro es que, digamos, hay algunos elementos que ya podemos establecer. El primero es un JLabel. Ese JLabel, digamos que es el título LBL. Miren que es lo mismo, ¿ok? ¿Vale? Podemos tener el panel central como componente. Obviamente yo prefiero que esos componentes sean componentes locales al método constructor, ya que yo no lo necesito desde el punto de vista de su estructura para poder ejecutar, digamos, la administración del ejercicio que vamos a resolver. Lo que sí entonces es que el panel para nosotros, que se llama regla izquierda, fíjense que va a ir acompañado de otro panel, JPanel, panel regla. Y luego voy con los componentes gráficos, ¿no? Esos componentes gráficos es un label, simplemente es una etiqueta que dice max. Esa etiqueta JLabel la vamos a llamar max piso LBL, ¿vale? Luego vamos a tener otra etiqueta de tipo JTextFile, en donde la vamos a llamar max piso TXT, ¿ok? Para que sepamos que esa es la etiqueta de donde nosotros vamos a generar la lectura específicamente como usuarios, ¿ok? Luego vamos a tener otra etiqueta que es de tipo JLabel, digamos que se llama medición piso LBL, que va a ser la etiqueta, y tenemos otra adicional que va a ser private JTextFile medición piso TXT, ¿vale? Esa es la configuración de componentes que estamos armando nosotros para el indicador, simplemente con un análisis de lo que contiene la interfaz gráfica de usuario, ¿ok? ¿Vale? ¿Qué va a permitirme hacer esto hasta ahora? ¿Ok? Digamos que el ejercicio dice en el enunciado que debemos tener una clase interna privada. En este caso es un private class, vamos a llamarlo regla izquierda, perdón, en donde regla izquierda va a extender de JPanel, muchachos, de tal manera de que nosotros cuando hagamos esto, regla izquierda puede convertirse de manera automática en el panel regla izquierda de la clase JPanel, porque la conversión de esta clase derivada a su respectiva clase base evidentemente es automática, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer dentro de regla izquierda, muchachos? A ver, dentro de regla izquierda lo que queremos es disponer un método constructor, lo voy a llamar regla izquierda, en donde lo que queremos es hacer lo siguiente, muchachos, ¿vale? Ese método constructor, primero voy a llamar a super por estar involucrado en la relación con un JPanel, ¿ok? Luego lo otro que queremos desarrollar como parte del código es simplemente fijar el color de fondo, en este caso de color blanco, ¿de acuerdo? Simplemente estamos tratando de construir esto, ¿de acuerdo? Entonces, para armar, digamos, la fase de creación de la estructura, lo que nos toca es ver cómo vamos a plantear para que existan estas divisiones. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se supone que la décima, digamos, está o muy al piso o en la parte superior, ¿ok? Entonces con ello lo que queremos es, digamos, establecer
entonces dentro de regla izquierda la posibilidad de sobrecargar el método paintComponent de la clase JPanel que nosotros estamos sobreescribiendo, y que en este momento lo que me interesa es establecer justamente ese graficado de las líneas de separación, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, primero me voy a concentrar en esta línea vertical que va de inicio a fin en el JPanel, ¿ok? Entonces, para hacer eso, fíjense que puedo asumir que el color que traemos por defecto en el contexto gráfico es evidentemente negro y yo no lo tengo por qué cambiar. Si fuese otro color, entonces g.setColor y con eso indicamos cuál color queremos, ¿ok? Como es negro, entonces lo único que me voy a concentrar un poco en esta instrucción es hacer un drawLine, ¿ok? ¿Vale? En donde la componente en X, por favor, fíjense que no va a ser 0, va a ser 1. Y aquí también es 1. Y la componente en Y va desde 0 hasta el tamaño que tenga la estructura, getHeight, y con eso nosotros sacamos el tamaño. ¿Por qué lo hago en 1, 1 y no en 0, 0, muchachos? Porque si lo hago en 0, 0, a lo mejor si no controlas el ancho o el grosor de la línea, puede ser que no quede visible y se confunda obviamente con el marco que debe tener la estructura fundamental, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es desplazarlo un píxel adicional a la derecha, de tal manera que esa línea quede, digamos, conformada, y la altura va desde la componente en Y 0 hasta la componente en Y máxima, de tal manera que tenga la altura completa. Este método getHeight, cuidado, es el ancho o el alto de ¿quién? Es el alto del panel en donde nos encontramos en el contexto más cercano, es este. Si yo quisiera la altura de este señor, yo pudiera colocar por acá indicador.getHeight. Hay que tener cuidado, muchachos, y voy a tratar de aclararlo. Si yo hago this, ¿quién sería? La dirección de memoria del objeto actual, ¿de acuerdo? Pero esa dirección de memoria es de regla izquierda. Entonces hay que tener cuidado, porque si efectivamente tú quisieras sacar la altura del panel grande, entonces la forma correcta de hacerlo es colocar indicador.this y con eso sacas la referencia o la dirección de memoria de ese indicador. Entonces hay que tener cuidado con el this en cuando necesito uno y cuando necesito el otro, ¿ok? Por ahora, el getHeight solo sería el del panel que esté en el contexto más cercano y es de regla izquierda, ¿ok? Entonces con eso sacaríamos más o menos la altura desde el, digamos, el inicio de esta línea negra hasta aquí abajito, ¿ok? ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? No. ¿Ninguna? No. Vamos, entonces Todo claro. pido un voluntario que continúe con el ejercicio. ¿No hay voluntario? A ver, yo lo puedo ir ayudando. Ningún valiente, ¿ah? Vamos entonces a hacer un recorrido, muchachos, no pasa nada. Hacemos un recorrido para generar líneas horizontales. Pregunto, ¿cuántas son? ¿Las sabemos o no? De acá las contamos, ¿no? Dijimos que eran 10, ¿vale? ¿Sí? Ok. Vamos, que lo siento muy callado, ¿ok? Entonces, de estas líneas horizontales vamos a hacer un for, ¿ok? Obviamente, de 0 a 10 tendríamos, digamos, todas las repeticiones requeridas para generar los 10 elementos, sabiendo que voy a generar un valor de i entre 0 y 9, ¿ok? Porque obviamente la condición de permanencia es que sea menor que 10, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, muchachos? Fíjense, yo puedo tratar de buscar una manera de obtener, digamos, de cierta forma, un cálculo que automatice la generación del resultado directo para imprimir esas líneas, ¿ok? Entonces yo puedo, de cierta forma, decir que esto va a ser un g.drawLine, y aquí es donde viene la parte de ingeniería. Pues, ¿cómo hacemos nosotros para que de manera estratégica, evidentemente,
nos quede la línea en función de los parámetros que nosotros queremos. Fíjense que en X, que es la componente inicial, decimos 0 a 10, de tal manera que estamos diciendo que esto medirá 10 píxeles. Si consideramos que es muy poquito, pues entonces 20 píxeles y vamos probando, ¿no? Cómo nos va quedando. Ahora, el valor de I, nosotros podemos agarrar la altura total y dividirla entre un paso, ¿ok? De tal manera que yo prefiero hacerlo de esta forma, muchachos, para que se genere la menor cantidad de errores, ¿vale? En donde este paso va a ser igual a agarrar la altura total y dividirlo entre 10.0. La pregunta es, muchachos, ¿qué estamos buscando al dividirlo entre 10.0? Lo que buscamos es generar un cálculo del número de elementos que quiero, que en efecto es 10, y que él me dé esta distancia que separa dos líneas, en efecto, para poder realizar la impresión respectiva, ¿no? Entonces lo que queremos, ¿cierto? A ver, ¿vamos bien? ¿Chicos? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces con este paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando la altura total que tiene el panel, lo divido entre 10 y él me da el paso directo, es decir, la separación entre un término y otro. Y ese paso simplemente lo que quiero es tomar el valor de I, multiplicarlo por el paso para que me diga efectivamente cuántas veces, pues evidentemente estamos haciendo nosotros ese proceso de cálculo, y establecer un proceso de conversión para que esto se establezca como un valor tipo entero, ¿vale? Entonces, con esta situación, digamos que nosotros hacemos un casting a int, y con eso tendríamos el drawLine ya automático. Fíjense que la idea es encontrar una fórmula que nos permita generar todos los elementos que vamos a tener en estos segmentos de recta, pero con una sola fórmula, ¿no? Entonces, esa fórmula, es decir, bueno, yo puedo multiplicar el paso por una variable de control, sabiendo que esta variable de control va a ir aumentando. Entonces, es la primera vez por 0, la segunda vez por 1, y así sucesivamente hasta que llegue el valor igual a 10. Fíjense que yo puedo también matemáticamente inicializar esto en 1 y hacer que llegue a 10, ¿ok? Para que evidentemente establezca el cálculo. ¿Qué es lo que va a cambiar, muchachos? Aquí lo que va a cambiar es, si la primera vez sería 0, obviamente sería imprimir algo en la posición 0. Recuerden que el sistema de referencia arranca en esta esquina, ¿ok? Entonces sería más o menos como tener una línea aquí que sería la primera línea de división. En cambio, si lo hago como lo estamos planteando, entonces vamos a tener la tendencia de tener la línea digamos en la parte inferior como elemento final de cálculo, ¿ok? Porque estaría arrancando en la primera en esta, y la última sería, digamos, numéricamente en, digamos, el borde azul que tiene la interfaz, ¿ok? Aclarado el punto, fíjense que este Paint Component, ¿ok? Nos estaría simplemente pintando esta regla con estas características, ¿ok? Pasamos entonces a la otra clase interna privada. Fíjense que lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que ir armando ahora nuestro método constructor de la clase indicador, y ahí es donde tenemos que hacer todas las conversiones que desde el punto de vista conceptual pues se vayan generando a medida que se resuelve el ejercicio, ¿ok? Entonces, armando ahora la otra clase interna privada, digamos que sería private class regla para nosotros va a extender también de jpanel, pero en este caso, muchachos, el método constructor, digamos que debe responder a lo que el enunciado plantea, y el enunciado plantea, dice tal cual, en todo caso, voy a tratar de ubicar donde dice, el objeto regla normalmente está pintado de color amarillo. Me disculpan por acá, por favor. Lo dice aquí, ¿no? Normalmente está pintado de color
amarillo. Entonces, como normalmente está pintado de color amarillo, lo que vamos a hacer nosotros en el método constructor es llamar a super, que sabemos que eso es obligatorio, y ahora el set background va a ser de color yellow, ¿ok? Y con eso sacamos el color amarillo, ¿vale? Chicos, a ver, confirmación de audio, por favor. Perfecto, perfecto. Sí. Vamos a hacer entonces lo siguiente, muchachos. Aquí viene una parte de cálculo que es importante, ¿ok? Y yo me voy a permitir tratar de activar acá el modo edición, ¿ok? A ver si con ello pues nosotros podemos rayar y escribir pues lo que nosotros tengamos que hacer en revisión. Siempre tenemos la oportunidad de hacer dibujitos. Vamos a ver, no está habilitado, ¿ok? Dentro de lo que sería pues evidentemente la configuración que nosotros tengamos a bien hacer, lo que tenemos que plantear, muchachos, es que cuando yo tengo un objeto indicador y este es su altura, el ratón, el evento que estaría lanzando, lo lanza justamente donde tengo el cursor en ese momento, ¿no? Ahora, la altura, ¿desde dónde la está midiendo, muchachos? Si yo pido un getY, ¿desde dónde me estaría midiendo esa altura? Esa altura sería el equivalente a la altura del rectángulo amarillo, ¿ok? De tal manera que cuando yo haga un getY en este momento donde tengo el cursor, sería la distancia desde el borde superior del rectángulo amarillo hasta la posición actual del cursor. Y resulta que yo tengo que pintar es el rectángulo rojo, este señor que está aquí. Y para pintarlo a él, yo necesito saber la posición X y Y del borde superior izquierdo, pero necesito también el ancho y el alto, ¿ok? ¿Vale? Entonces con ello, muchachos, vamos a ir armando el método paintComponent. Se hace el llamado a super.paintComponent y en este momento nosotros necesitamos hacer ciertos cálculos, ¿ok? Esos cálculos me voy a permitir, muchachos, disponer de una variable lógica. Esa variable lógica va a almacenar un dato tipo integer y la voy a llamar altura, en donde altura la primera vez vale 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Fíjense, la idea es, si yo tengo esta altura, esta completa, es la distancia hasta este punto, ¿ok? ¿Vale? Esa altura es medida, la distancia que me daría el getY, ¿ok? Sería medida desde el tope hasta el punto actual, que sería la que me estaría retornando, obviamente, cualquier evento que yo estaría, por ejemplo, midiendo en esta posición en el indicador del lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo que queremos en todo caso es preguntar, por ejemplo, si altura no es igual a null, y la altura es mayor que 0, ojo, esa altura, digamos que es esta variable, ¿vale? Digamos que la vamos a poner acá, se llama altura, ¿ok? La idea es, ¿qué hacemos nosotros si yo tengo la distancia o la altura que me estaría dando, evidentemente, el rectángulo amarillo? Esa es la medición o esa es la altura que me está dando. Vamos a llamarla como variable altura, pero sabemos que la que yo necesito es esta roja, ¿ok? Entonces la pregunta es, si esa altura es mayor que 0, es decir, existe, yo tengo que graficar el rectángulo rojo. Yo puedo hacer algo como g.setColor, mírenlo por acá, muchachos, establezco el rectángulo rojo y ahora inmediatamente digo g.fillRect y decimos desde dónde hasta dónde es la posición de arranque. A ver, en X es igual 0, sería digamos esta posición en donde nosotros estamos haciendo la medición en este momento, ¿ok? ¿Vale? De tal manera que si yo ubico el cursor en esta posición sería X igual 0 para ese panel regla, ¿ok? Ahora nos falta la altura. La altura debiera ser algo como, yo capturo el getHeight completo que tiene la regla, ¿ok? Y le resto la altura que está indicando en todo caso digamos este cálculo, ¿no?
Si esta altura es mayor que 0, obviamente me debe dar un rectángulo que existe y que está conformado. Ahora, ¿cuánto es su ancho? Esto sería la constante, la posición en Y, ¿ok? Para saber la posición en Y, muchachos, sería la coordenada en Y de este punto, ¿ok? Y esa coordenada sería equivalente a la variable altura, porque sería medida desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces ahí tenemos a la variable altura. Ahora, el ancho, que sería el primer campo, es el get width del objeto, y el alto sería la altura total, que sería toda esta medida, menos lo que mide el rectángulo amarillo, y con eso me dará la medida del rectángulo rojo, ¿ok? Asumiendo entonces que se pasó como parámetro las 4 especificaciones, digamos, la ubicación X y Y del borde superior izquierdo del rectángulo rojo que vamos a dibujar con relleno, se pasó también el ancho del rectángulo, que va con la misma dimensión que tiene el componente JPanel asociado a la regla central, ¿ok? Y la diferencia de alturas entre la altura total de la estructura del panel menos la altura del rectángulo amarillo, ¿ok? Entonces con eso me daría la altura del rectángulo rojo, ¿ok? ¿Vale? Entonces una vez que lo tenemos, que sería esta parte, vamos a ir montando entonces en nuestra interfaz de usuario estos 4 componentes y todo lo que tenemos ya hasta el momento para empezar entonces ahora sí a programar, digamos, todos los eventos que necesitamos. Esto es algo de carpintería, digamos, con una interpretación física de lo que está ocurriendo. Más nada, muchachos, esto, vuelvo a repetirlo, es una interpretación física de lo que está ocurriendo. Ahora sí viene el apartado de programación. En el apartado de programación, nosotros nos vamos a ir, digamos, por acá, después de la zona declarativa de nuestras variables, a crear el método constructor. El método constructor se llama indicador, muchachos, en donde indicador para nosotros es una clase que al estar vinculada en una relación de herencia, entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a super, ¿ok? El segundo paso que tenemos que entender es que todo panel por defecto, muchachos, y esto hay que aprendérselo, ¿ok? Todo panel por defecto tiene una distribución de tipo flow layout. Si yo quiero otra, es necesario llamar al método setLayout y establecer los parámetros de entrada al método. Este método, por supuesto, me vengo por acá, por favor. Yo suelo acostumbrarlos a ustedes a que solo importen Java AWT y Java Swing a medida que vamos avanzando, ¿ok? Es decir, estas dos importaciones serían las dos únicas importaciones que nosotros vamos a ir necesitando hasta ahora, ¿ok? En el layout, digamos que vamos a hacerlo anónimo, pasamos como parámetro border layout, es una clase, muchachos, que nos permite construir, digamos, objetos asociados a esta estructura. Fíjense que el método constructor por defecto no necesita ningún parámetro y ya con eso entonces hemos cambiado el layout de nuestro panel. ¿De cuál panel? Del panel indicador, que es el que estamos armando, es decir, de este panel completo, ¿ok? De toda la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, con eso lo que me voy a permitir es ahora, una vez que yo tengo el panel, entonces hay que empezar componente por componente, su configuración y ubicarlo en el lugar correcto, ¿ok? Entonces, muchachos, vamos a arrancar directamente con el título, en donde para nosotros el título va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a agarrar a título LBL, que es nuestra variable, y le vamos a decir que eso es igual a new JLabel, y en el constructor del label, ojo, aquí me voy a permitir el control barra, quiero que construya un label a partir de una etiqueta, ¿ok? Y esa etiqueta que le vamos a decir es la palabra indicador. Entonces ya con esto, muchachos, este señor tendría el primer label acá en la zona norte del panel listo para poder funcionar, ¿ok? ¿Vale? Una vez que tenemos ese indicador, vamos a crear un panel
auxiliar, ese panel auxiliar va en la posición central, ¿de acuerdo? Entonces me permito declarar una variable jPanel, panel piso auxiliar, y ese panel auxiliar va a ser igual a new jPanel. ¿Con qué intención queremos hacer esto, muchachos? Fíjense, el llamado al método constructor de la clase jPanel nos está permitiendo tener una estructura digamos de soporte, que nos va a permitir de cierta forma establecer que todo lo que va desde aquí hasta aquí, muchachos, toda esta zona central evidentemente está conformada por 3 porciones, pero esas 3 porciones significan que yo tengo un panel que se llama panel auxiliar, en donde este panel auxiliar tiene un layout, y aquí vamos, muchachos, de tipo New Grid Layout. Al hacerlo Grid Layout, escojo Grid Layout correctamente, muchachos. El método constructor, ojo, en este caso voy a escoger el método constructor de 2 especificaciones, fila y columna. Ok, puedo escoger el de 4 especificaciones, fila, columna, espacio horizontal y espacio vertical. Ok, en este sentido sería una sola fila por 3 columnas, de tal manera que las cosas me queden una al ladito de la otra. ¿Ok? Dentro de este panel se supone que van los distintos componentes de interfaz. Voy con el primero, voy con panel regla izquierda. ¿Quién es panel regla izquierda? Para nosotros va a ser igual a new regla izquierda. ¿Qué ocurre con esto, muchachos? Que el método constructor de regla izquierda nos va a dar la dirección de memoria de una regla izquierda, pero por efectos de polimorfismo, evidentemente la estoy guardando sobre un objeto que está definido de la clase panel. En ese sentido, ¿por qué lo puedo hacer? Porque hay una relación de herencia entre regla izquierda y jPanel, ¿de acuerdo? Porque si no, eso no tendría ningún tipo de sentido, ¿ok? ¿Vale? Una vez que esta regla izquierda está construida, fíjense que a diferencia de una estructura o de un contenedor que tenga una distribución de tipo border layout, cuando tengo una distribución de tipo grid layout, lo que se va a respetar es el orden. Entonces, panel auxiliar punto add, y le vamos a pasar como parámetro panel regla izquierda, ¿ok? De tal manera que en este momento lo que estamos es creando la regla izquierda. Esta sería la fase de creación y esta sería la fase de agregarlo a un contenedor, añadir al contenedor. ¿Cuáles fases son las que faltan? La configuración gráfica y la de eventos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esos dos componentes estarían todavía pendientes por resolverse. Vamos a hacer lo mismo que acabo de hacer con la creación de regla izquierda, vamos a hacer con la creación de la otra regla. Es decir, el otro panel regla va a ser igual a new regla, que sería la otra clase que vamos a tener como clase privada dentro del indicador, se llama al método constructor, y ya con eso resolvemos la fase de creación. La configuración gráfica y configuración de eventos, digamos que son las dos etapas que quedan por aquí pendientes, y pasamos a añadirlo al contenedor. El contenedor, digamos, final que vamos a disponer para eso va a ser panel regla por acá, y con eso pues este objeto que acabamos de crear pasa al panel que estamos construyendo. Ese panel construido tendría este objeto y este objeto, faltaría todo esto, ¿ok? Para hacer todo lo que está del lado derecho, entonces me voy a permitir crear un panel derecho. Ese panel derecho, muchachos, va a ser un jPanel, vamos a ponerle por nombre panel derecho, y panel derecho va a ser igual a new jPanel, más o menos el mismo ejercicio que acabamos de hacer con panel auxiliar. Ahora, panel derecho va a tener una estructura en donde su layout es diferente. El layout que va a tener el panel derecho debe responder a un grid layout, en donde en ese sentido
fijamos nosotros el número de filas y el número de columnas. Deseamos que tenga 4 filas por una sola columna. Entonces, esta distribución, colocamos por acá 4 filas por una columna, ¿vale? Entonces, como tengo ya panel derecho, vamos a ir con cada uno de los componentes que lo integran. Vamos entonces a la creación. ¿A la creación de quién? Voy a tomar max LBL, que es la etiqueta, simplemente la creamos, new JLabel, y se van a dar cuenta que esto es repetitivo. Empezamos a aplicar simplemente la misma metodología de cálculo, ¿ok? Una vez que el componente está creado, lo vamos a añadir directamente al contenedor, y el contenedor que le corresponde a esta etiqueta se llama panel derecho, ¿ok? Punto .add, y vamos a agregar max LBL, ¿ok? Él no necesita más nada, ¿de acuerdo? El otro componente que vamos a configurar, muchachos, es digamos la creación del siguiente componente, ¿ok? Digamos, queremos max txt, y max txt va a estar en panel derecho, ¿ok? Ojo, esto es una nomenclatura que les sirve simplemente para saber qué es lo que están haciendo, ¿vale? Ese max txt va a ser igual, llamado al método constructor del textfile. Entonces invocamos a new jtextfile, le pasamos como parámetro la especificación requerida. En este sentido, pues lo que queremos es que aparezca vacío por defecto, de tal manera de que no tenga ningún parámetro como máximo o como tope indicado dentro de la estructura. Luego lo vamos a añadir al contenedor. Entonces, en este sentido, digamos estas dos instrucciones las voy a copiar y pegar, y hago aquí el ajuste a txt para agregarlo en el panel derecho. Fíjense que llevamos 2 de 4. Vamos aquí, estos dos primeros están listos, voy con estos dos, ¿de acuerdo? Para esos dos vamos a repetir el procedimiento, es decir, voy a tomar, ahora tendríamos que tomar, en lugar de max se llama medición, corregimos por acá, medición, con su acentico, y en panel derecho vamos a agregar medición LBL, ¿ok? Por último, vamos a invocar, pues obviamente para agregar el último componente, sería, en lugar de max, voy con medición txt, esa medición vuelve a ser un jtextfile, la vamos a agregar entonces al componente, pero la única diferencia es que la configuración gráfica que tiene este componente apunta a que es un componente, no editable. ¿Qué significa eso? Bueno, que él no me debe dejar escribir nada sobre ese resultado, para que evidentemente nosotros lo que hagamos es mostrar la respuesta de todos los cálculos. Entonces fíjense que ya habiendo colocado las 4 cosas sobre el panel derecho, entonces viene a agregar o añadir panel derecho sobre panel auxiliar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es tomar panel auxiliar, decir con el método add que vamos a agregarle algo, y lo que voy a agregarle es panel derecho. Entonces, a modo de repaso, vemos que sobre el panel auxiliar tengo el panel derecho, pero también tengo el panel regla que está aquí, y tengo también el panel regla izquierda. Entonces tengo 3 componentes nada más que hemos agregado sobre el panel auxiliar. Ahora falta agregar sobre el contenedor, vamos a colocar el panel auxiliar. Significa, muchachos, que yo voy a hacer algo como add, es decir, voy a agregar directamente sobre la estructura. Fíjense que en este caso nosotros agregamos el indicador, ¿ok? Que sería el título, pero no lo agregamos en ningún lado, muchachos. Este indicador falta añadirlo en algún lado. ¿Cómo vamos a hacer para añadir los componentes? Y aquí voy
Primero con este señor, que es el más sencillito para añadir, ¿ok? Añadir al contenedor, ¿ok? Se supone que el título, digamos, está sobre el contenedor propiamente dicho. Y para hacer el proceso de agregado, ojo, solo voy a llamar al método add, que es el add de la clase jpanel, ¿ok? Que evidentemente ya lo tenemos disponible. Y lo que falta es la posibilidad de que ese título yo lo ubique por ser el layout una distribución border, pues entonces yo indique border layout.north y con eso decimos que va al norte. El otro panel, que es el que falta por aquí abajo, panel auxiliar, en lugar de ir a la zona norte, como el caso anterior, iría a la zona center, y con eso nosotros tendríamos ya los dos componentes armados listos para poder utilizarlos, ¿ok? El problema es, bueno muchachos, nosotros hicimos un indicador y resulta que el indicador es un panel. ¿Qué hacemos ahora? ¿De acuerdo? A ver, para poder armar el resto de la estructura, vamos entonces a construir la próxima clase que falta. Digamos que luego de ubicar el componente en la zona norte, que sería el indicador, el panel central que estamos definiendo, que está dividido en 3 porciones, es decir, fíjense que por acá tenemos una fila por 3 columnas, nos va a permitir que los elementos queden uno al lado del otro. El problema es que va dentro de ese panel auxiliar. En panel auxiliar va un regla izquierda, que lo creamos con esta línea de instrucción y que lo agregamos al panel auxiliar en esta línea de instrucción. Fíjense que es un add simple, ¿ok? De tal manera que va sin especificaciones. ¿Por qué? Porque él va a respetar el orden en el cual lo estás colocando. Si yo lo hubiese invertido, es decir, coloco primero regla y después coloco regla izquierda, pues vamos a obtener eso invertido en la presentación de la interfaz final, ¿ok? Entonces el orden que estamos colocando es el mismo orden en el cual quiero que aparezcan. Entonces en panel auxiliar agregamos regla izquierda de primero, luego agregamos regla y por último agregamos panel derecho, ¿ok? Que se agrega en esta línea de instrucción, ¿lo ven? ¿Vale? Y una vez que tenga el panel auxiliar, lo agrego en la zona central de todo el contenedor. Entonces date cuenta que aquí es add a secas, simple, sin ningún otro nombre de decoración, para decirle que él va ubicado en la zona central. ¿Y quién es panel derecho, muchachos? Panel derecho es un panel, digamos, como variable local, ¿de acuerdo? Lo único que necesito es para que me dé una apariencia, y esa apariencia es de 4 filas por una columna, me disculpo, que sea de 4 filas por una columna, que la tengo aquí, y que en ese sentido se construye el panel derecho con el layout respectivo a partir de estas dos líneas de instrucción. Primero se crea la variable local panel derecho llamando al constructor de jpanel, y luego invocamos al método setLayout para fijar el grid layout de 4,1, ¿ok? Inmediatamente, ¿qué vamos a hacer en panel derecho? Vamos a ir creando cada uno de los componentes y lo vamos agregando en el orden que los queremos. Fíjense que primero va la etiqueta máximo, luego va el jtextfile que nos va a permitir escribir cuánto es el tope, y luego digamos un label y un textfile para la medición. Ese último textfile tiene una característica particular, y es que no es editable, simplemente para que me impida escribir y que solo sirva para mostrar resultados, ¿ok? Entonces con esto tendríamos ya digamos el repaso de todos los componentes que se iban dando sobre la estructura. Tenemos el título, tenemos regla izquierda, tenemos regla, ellos sobre panel auxiliar, y acá tenemos panel derecho que contiene a max LBL, tiene max TXT, medición LBL y medición TXT, ¿ok? Y con eso tendríamos ya toda la estructura de interfaz que está pidiendo el ejercicio. Ahora bien, para poder completarlo, digamos que voy a crear una Java class, digamos la voy a llamar GUI de Graphic User Interface,
Normalmente la llamo ventana principal, ¿de acuerdo? En donde importamos Java AWT.asterisco, muchachos. Importamos, además de eso, javax.swing.asterisco y realizamos la conformación de nuestra interfaz. Esa conformación es relación de herencia con JFrame, en donde uno de los componentes de la interfaz va a ser un campo privado de la clase indicador, muchachos, que lo voy a llamar indicador 1, ¿vale? ¿Qué me debe permitir hacer? Public en el método constructor, lo que queremos es hacer lo siguiente. Super se llama el método constructor de la clase JFrame, se fija un tamaño. Ya aquí vamos un poquito, digamos, sobre los patines, ya son instrucciones que hicimos nosotros en el código pasado, ¿ok? Este 400 es, colocamos por acá en el comentario, ancho por alto. Eso siempre son directrices que evidentemente se establecen sin problema. Establecemos el título, set title, indicador, set default close operation. Fíjense que aquí default close operation, el que lo sepa escribir bien, el que no le da control barra y autocompleta, y acá jframe.exit on close, y con eso completamos, ¿ok? Entonces vuelvo a repasar, se llama el super constructor, se fija un tamaño, se fija un título y se fija el cierre de la herramienta al presionar la X en el encabezado de la aplicación, ¿ok? A partir de este punto, ¿qué falta? Falta un contenedor, entendiendo que estamos trabajando sobre un JFrame, ¿vale? En el contenedor, me disculpo por acá, lo que queremos es crear una clase de tipo container, se llama contenedor, y ella se permite capturar a través de un proceso en el cual se jala del frame, digamos, la zona en donde nosotros podemos colocar otros componentes, y ese es el método getContentPane, mírenlo aquí, que me da una variable de tipo container, ¿ok? Este método es el que me permite a partir de este momento hacer lo siguiente: contenedor.setLayout, fijamos el layout de la estructura, me disculpo, setLayout, fijamos el layout de la estructura, voy a escoger border layout con la firme intención de hacer lo siguiente, muchachos, me disculpo, lo que queremos es crear el indicador, pero lo quiero ubicar en la zona central del contenedor para que él absorba, digamos, la máxima área posible. Entonces voy a tomar indicador 1, vamos a crear new indicador, aquí lo estamos construyendo. Esto es un pequeño panelcito, muchachos, en donde este panel, digamos que ahora lo queremos en donde contenedor.add, y lo estaríamos agregando sobre el contenedor en la zona central. Entonces voy a tomar indicador 1, le digo va a la zona central, border layout.center, y con eso lo tenemos, muchachos. Ya esto sería, digamos, lo máximo que necesitamos nosotros saber de diseño de interfaz gráfica, ¿ok? Lo que faltaría un poco es trabajar con componentes que sean botones. Por ejemplo, suelo colocarles siempre el rompecabezas con el logo de la universidad y evidentemente tratar de intercambiar piezas, etcétera, para que digamos ponerlos a ustedes digamos en sintonía con aquellas cosas de interfaz gráfica que nosotros vamos a necesitar, ¿ok? Entonces esto sería nuestro frame, y el método principal ejecutable lo único que tienes que crear y hacer visible un objeto de la clase G. Entonces vamos a llamar al método constructor, le pasamos set visible verdadero, y con eso terminamos por lo menos lo que sería el apartado visual del ejercicio, ¿ok? ¿Vale? Vamos a detenerlos un segundito y aclaramos cualquier duda. A ver, preguntas. ¿Ninguno? Profesor, yo sí tengo una pregunta. Ok, vamos por partes. A ver, vamos por partes. Marco, Bueno, mi pregunta es, en indicador uso tres
clase, lo dividió en tres, que era regla izquierda, regla e indicador. Perfecto. Regla izquierda y regla lo puso privado y indicador lo puso público. Lo hizo público porque así se llamaba la clase, o sea, era la clase indicador y llamó indicador porque no entendí muy bien por qué puso los demás. El público. Vamos, Marcos, trata de verlo, ¿sí? Te voy a pedir que por favor te concentres en esto, ¿sí? Los componentes que tiene la interfaz son un título, un panel, otro panel y 1, 2, 3, 4 componentes, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que requiere la herramienta. Que internamente yo voy a necesitar otros paneles auxiliares o paneles de apoyo para que tenga la apariencia requerida, eso es otra cosa. Pero efectivamente lo importante es que veas que todo lo que está aquí, ¿sí?, de inicio a fin lo que te estoy marcando son los mismos componentes que voy a encontrar. Míralo, el label, un panel, otro panel y 1, 2, 3, 4 componentes, ¿ok? Eso mismo es lo que está aquí, 1, 2, 3, 4 componentes, 2 paneles y un label, no hay más nada. Entonces, físicamente, eso es lo que tú ubicaste dentro de la herramienta. Ahora, indicador, ¿quién es? Indicador es un gran panel, míralo aquí, ¿lo ves? Que asume todo lo que tiene tu interfaz. Es decir, muchachos, desde aquí hasta aquí, ¿lo ven? Lo estoy marcando. Todo esto es, digamos, un gran panel que yo puedo ubicar aprovechando que estoy en un paradigma de programación orientada a objetos en cualquier lugar donde yo lo requiera, bien sea, puede ser en una interfaz gráfica de usuario, como en efecto lo estamos haciendo, pero también lo puedo ubicar, digamos, en cualquier componente de navegación web, en donde, por ejemplo, nosotros estamos en un contexto de applet, que son ventanitas que se ejecutan en línea, y esas ventanas, pues obviamente pueden funcionar perfectamente a partir de un panel que tenga la configuración funcional del ejercicio. Por eso es que la tendencia, muchachos, es que ustedes conformen un panel donde ese panel pues yo lo puedo ubicar luego en un frame, lo puedo ubicar en un applet o lo puedo ubicar en cualquier componente de interfaz que yo lo requiera, ¿no? Pero ya el panel está, digamos, con toda su estructura funcional armada y va, digamos, en un paquete completo, ¿ok? Entonces, para la aclaratoria de Marco, entonces JPanel es el indicador completo que representa una forma de empaquetar todos esos componentes que yo tengo por aquí suelticos, ¿no? Y que esos componentes sueltos son cada uno de ellos individuales de los que tiene obviamente la interfaz de usuario, ¿ok? Esos componentes fueron incluidos también, muchachos, con dos paneles auxiliares, que fue panel auxiliar y panel derecho, y los dos me sirvieron para hacer lo siguiente: panel derecho para dividirlo en tres porciones a nivel horizontal, y panel derecho para las 4 porciones a nivel vertical, ¿ok? Entonces con eso tendríamos ya quién es panel auxiliar, obviamente para un movimiento horizontal, y panel derecho para un movimiento vertical, ¿ok? A ver, ¿tenía alguien más con preguntas? ¿Marco? ¿Contestaba? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, bueno, qué chévere. Seguimos. ¿Vamos? ¿Alguien más tenía preguntas? Vamos, si no hay preguntas, yo aprovecho el tiempo para pasar lista, ¿vale? Tenemos la listica por aquí de estudiantes. Yo aprovecho para guardar mi archivo de rigor. Y pedimos por favor a todos, como siempre, activar micrófonos e indicar que estamos, digamos, de manera activa en el curso que estamos dando, ¿ok? ¿Vale? Falta Andrés Márquez. Andrés. Ok, llego al final y vuelvo a devolverme. Ya ahí lo tenemos, ¿vale? Gracias a todos. Sí, cerramos micrófono de nuevo y seguimos.
Muchachos, ¿cómo vamos? Pregunto, ¿se está entendiendo el ejercicio? No pasa nada, Glendy. Sí. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Vamos, la idea es que lo entiendan ustedes, ¿no? Yo estoy cansado de hacer esto un montón de veces. Entonces la idea es que ustedes lo entiendan. Fíjense, aquí hay una ejecución y así nos va dando el ejercicio, ¿vale? Fíjense que tenemos esto pintado de amarillo, tenemos el componente indicador por acá, tenemos la posibilidad de estar configurando el máximo, obviamente como parte de la estructura. Así que podemos seguir, muchachos, ¿ok? Si no hay dudas, continuamos, ¿vale? A ver, ¿alguna duda, muchachos? Ya va. A ver, los escucho. No pasa nada, vamos a darles tiempo para que maduren la pregunta, ¿ok? ¿Continuamos? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto, Emilia. Adelante. Soy Emilia. Adelante, adelante. Ah, ok. Yo, Sí, Emilia. yo tenía una duda, Ajá. pero de algo que usted había explicado en una de las diapositivas anteriores, Ajá. de que por lo menos hay ciertas, digamos por lo menos el botón, que puede utilizarse botón o J Sí, perfecto. botón. Perfecto. Sí, Emilia. En efecto, Yo sí. quería saber, ¿Cuál es la diferencia? A ver, la primera diferencia es visual, ¿ok? panel, Sí, a ver, la primera... entonces no sé muy bien qué diferencia hay entre no. Sí, mira, Emilia, la primera diferencia es visual, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo ejecuto y yo tengo los componentes de Java Swing, la apariencia va a tener la que el ordenador indique, ¿ok? Me explico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, yo les muestro esto, muchachos, y esto está tomando el perfil que yo como usuario tengo establecido para la navegación y para el diseño de la herramienta. Si ustedes, por ejemplo, pudieran tener un tema dark, ¿ok? En su escritorio, pues a lo mejor esto les aparece en un color diferente, ¿no? La apariencia que tienen los componentes también va a ser algo distinta, ¿no? Y el otro cambio es tecnológico, Emilia, ¿ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos componentes y JComponent, ¿ok? En lo referente a los JComponent, ellos para mostrarse como componente de interfaz gráfica utilizan doble buffer de impresión. Entonces, cuando se muestran, digamos que todos los que es parpadeo o cualquier distorsión gráfica que se pudiera presentar en la estructura están minimizadas, ¿ok? Entonces por eso es la tendencia que vas a ver que todo lo que usamos nosotros es con J algo, ¿ok? Porque estamos usando elementos del paquete Java Swing, ¿ok? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Emilia, contestada. A ver, confirmación de audio, por favor. Sí. Sí, perfecto. Creo que Camila se quedó sin internet. Sí, fue ella la que se cayó. Vamos, entonces, si tienen alguna otra pregunta, la revisamos, ¿sí? Vamos, la idea es que pregunten, muchachos. La idea, vuelvo a repetirle, eso es como si usted va para un truco de magia y usted no se está dando cuenta de lo que hace el mago, ¿ok? Cuando uno se da cuenta de esos detalles, de esas menudencias, estamos afinando, ¿no? Digamos, todos los sentidos y estamos descubriendo cómo se tienen que hacer las cosas, ¿ok? Por favor, cuando ustedes quieran intervenir, simplemente aquí tienen la opción de levantar mano, pueden hacerlo y entonces ya yo sabré que tengo alguno de ustedes turno al bate en plantear alguna de las inquietudes, ¿de acuerdo? Si no hay inquietudes y ninguno levanta la mano, continuamos, ¿vale? ¿Todos? Sí, no, profe. Sí, no. Ok.
Entonces, muchachos, para dar continuidad a la solución, ya vimos cómo nos está quedando, digamos, desde el punto de vista gráfico, qué estamos obteniendo como resultado, ¿no? Mírenlo acá. Esta es la respuesta de lo que llevamos hasta el momento. Fíjense que esto es un text file, pero no es editable. Miren que no me deja escribir nada, mientras que el anterior, si es editable, yo puedo escribir aquí 1000 sin ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Vale? Fíjense, muchachos, lo que tenemos que hacer ahora como actividad, ¿ok? La actividad que viene es una actividad en donde viene un manejo de eventos, ¿ok? El manejo de eventos dice, epa, cuando yo ingrese a este componente que se llama regla izquierda, debo utilizar el cursor en forma de mano, ¿ok? Es decir, establecer algo como esto, ¿vale? Entonces, muchachos, lo que queremos es establecer con esa propiedad la posibilidad de ponerlo en forma de mano, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? ¿Cuál componente es el que va a hacer un manejo de eventos, muchachos? Con respecto a todo lo que tenemos en la interfaz, que es lo que está aquí arriba, ¿ok? ¿Vale? De todos estos, uno solo es el que nos están pidiendo que configure. Y el que nos están pidiendo que configure es panel regla izquierda. ¿Está claro? A ver, chicos, ¿sí o no? De tal manera de que panel regla izquierda, me voy a ir al punto en donde lo creamos. Fíjense que la ventaja que tengo es que yo aquí lo marqué y él me indica todos los sitios donde lo usamos, ¿no? Y este es el punto en donde está creado. Su configuración de eventos tiene que ser algo como panel piso regla izquierda .add. El problema es que le voy a agregar, qué tipo de manejo de eventos está pidiendo. Ojo, cuando a mí me dicen convertir el cursor en forma de mano, ese evento es mouse entering, es decir, cuando el mouse entra al componente. Y ese evento es de la interfaz, muchachos, mouse listener, esta sencillita, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Venga, ¿sí o no? De tal manera de que ahora falta el manejo de eventos, ¿ok? Para el manejo de eventos podemos crear un oyente sin problema y lo dejamos por aquí pendiente, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer ese oyente? A ver, me voy a ir a la parte inferior. Después, antes de cerrar la clase, si la clase culmina aquí, en las líneas previas, vamos a incluir entonces private class oyente. Esta clase tiene una peculiaridad. ¿Cuál característica debe cumplir? Bueno, arriba, vamos a hacerlo con calma. Voy a ir a importar Java AWT event. Punto asterisco. Importado Java AWT event, yo tengo las interfaces activas, mouse listener, mouse motion listener, pero también tengo la que voy a usar en este momento porque puedo habilitar una relación de herencia. Sería mouse adapter. ¿Ok? Control barra, le doy enter y completa. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Bueno, esa clase está aquí dentro de este paquete. La estamos definiendo nosotros para utilizar nuestros oyentes. Y aquí adentro lo que queremos es hacer lo siguiente. Control barra, voy a escoger el método mouse entering, donde estoy, aquí. Le voy a dar enter y lo hemos seleccionado, ¿vale? En ese proceso de selección, lo que queremos es hacer lo siguiente, es decir, setCursor es el método, digamos que me va a permitir llamar al método getPredefinedCursor. Por lo tanto, vamos cursor.getPredefinedCursor y aquí le vamos a decir cuál es la constante que quiero. Esa constante, fíjense que sería algo como cursor. Y buscamos por acá handCursor. Y ahí lo llevo, ¿vale? Entonces, con esto es setCursor. Buscamos el método que permite capturar el cursor actual predefinido que tiene el ratón y obligarlo a que utilice del tema que está establecido dentro del entorno de trabajo, cuál es el que tiene forma de mano. Si ustedes hubiesen nacido por allá en el año 95,
pues ahí estaba de moda poner el cursorcito en forma de abeja, de avispa, de no sé qué cosa. Bueno, él tendría, el tema tendría, fijaría como cursor de mouse, ¿ok? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso mismo vamos a hacer cuando salga. Digamos que queremos set cursor. Vamos a tomar cursor como clase. Tiene un método estático que es getPredefinedCursor, que es este, y le pasamos cursor.defaultCursor, y con eso le decimos que vuelva otra vez al cursor normal, ¿ok? Estas son constantes numéricas. Evidentemente que en la clase cursor podemos ver cuál es el valor que se le asigna a cada uno, así que si yo por ejemplo veo que este valor es 0, pues entonces le fijo un valor directamente acá sin pasar específicamente la constante que estoy utilizando, ¿ok? Entonces con esto, muchachos, ojo, vamos a hacer que el objeto regla izquierda, y fíjense que lo marco aquí, regla izquierda, lo busco ahora donde estamos señalándolo, aquí, ahora sea capaz de lanzar eventos de tipo mouse listener. Entonces el enter, el exit, el clicket, el preset y el release van a estar contemplados con este oyente, ¿ok? Este oyente, ojo, debe ser compatible con la interfaz mouse listener, de tal manera que ese señor abajo, si yo reviso la cabecera, oyente extiende de mouse adapter, y mouse adapter como clase implementó la interfaz mouse listener, es decir, que él cumple con ese requisito, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto, miren lo que va a pasar. Vengo por acá, el cursor sigue en flechita. Fíjense que cuando entro al text file se convierte en un cursor de edición, pero cuando entro a regla izquierda no está pasando nada, ¿ok? Evidentemente que él debe, como objeto, entender que estoy en capacidad. Vamos a ver qué fue lo que se hizo. Él debió hacerlo, ¿de acuerdo? A ver, voy a darle acá un clean and build. Ejecutamos. Y ahí va, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿no? Fíjense, me salgo, pasa a flecha convencional, ingresamos, pasa a el símbolo de flecha, ¿ok? Vamos a hacer el segundo paso de la alternativa. Fíjense que con eso hemos hecho, digamos, todo esto del apartado de configuración. Debemos hacer ahora lo que significa, digamos, este punto. Cuando el mouse pasa sobre la regla izquierda, es decir, sobre estas líneas, el cursor cambia forma de mano. Digamos que ya lo hicimos, ¿ok? Vamos ahora, cuando el mouse se mueve con el método mouseMoved de la interfaz mouseMotionListener sobre la regla izquierda, se despliega el valor de la medición y el objeto regla se pinta de rojo desde la altura seleccionada de la regla izquierda, calculando por diferencia la altura del rectángulo rojo a dibujar, ¿ok? ¿Qué nos están pidiendo, muchachos? A ver, lo que nos están pidiendo es hacer lo siguiente. Regla izquierda, que es este, ¿lo ven? Panel regla izquierda. Debo ahora agregarle un listener distinto, y ese listener es de movimiento del ratón con la interfaz mouseMotionListener, aprovechando que el oyente hereda de la clase mouseAdapter. Entonces yo aquí puedo sin problema usar el mismo oyente, y ese oyente va a cumplir con el requisito de haber implementado la interfaz mouseMotionListener, ¿ok? Entonces aquí abajo, que sería esta, lo que nos pide es con control barra ver los métodos que me quedan y justamente utilizar el move, ¿ok? Recuerden que el move se dispara a medida que él detecta un cambio en la posición del ratón, ¿ok? Si yo lo muevo muy rápido, puede ser que evidentemente exista una ralentización y él encuentre un salto de una posición a otra y evidentemente no sea
tan seguido como uno quiere, ¿ok? Pero que evidentemente cuando nosotros estemos dentro de un mouse mover, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que en este sentido lo que queremos es tomar el valor de la altura y fijarla dentro de la altura que nosotros tenemos calculada. Entonces esa altura, que es esta variable, va a ser e.getY, y con eso simplemente cambiamos la variable altura, ¿ok? Fíjense que si yo hago esto, hasta el momento estoy diciendo voy a crear el método mouseMover y por cada movimiento yo recalculo la altura, evidentemente en donde estamos ubicándonos dentro del objeto regla izquierda. Pero cuando nosotros vemos el panel regla izquierda, como este panel digamos en las especificaciones, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que específicamente ya él es capaz de lanzar eventos de tipo mouse motion listener, y que el oyente entonces estaría calculando esta altura que originariamente vale null, y que lo que queremos nosotros es ir a la regla, se verifica que sea distinta de null, y si es así se calcula el color rojo de color de pintado y se realiza, digamos, el trazado del rectángulo. La pregunta es, ¿será que ya podemos lograr ver el rectángulo, sí o no? Pues fíjense que estoy ejecutando nuevamente la aplicación, ¿ok? Y fíjense que yo me desplazo sobre el indicador y aquí no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada, muchachos? Porque el hecho de que nosotros lo tengamos y estén las instrucciones listas para que él se pinte, falta una instrucción que me debe indicar que ese rectángulo amarillo debe sufrir una actualización digamos, de su Paint Component, producto de un cambio que hicimos en alguna de las variables que afectan la forma de pintar del rectángulo. Entonces, por ejemplo, y aquí lo voy a decir de la forma más simple posible, yo estoy sobre el objeto regla izquierda, fíjense que me estoy saliendo y estoy ahora tomando esta esquina y la voy a jalar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora se manchó de rojo? ¿Por qué ahora sí lo hizo, muchachos? Lo que realmente está ocurriendo es que él fue al Paint Component, entró dentro del objeto regla izquierda, que es este, ¿vale? Y entró a su Paint Component, pero no porque yo se lo pedí. Entró al Paint Component porque ocurrió un redimensionamiento. No sé si se dieron cuenta, pero digamos que yo tomé el borde inferior derecho de la herramienta y le hice un resize. Ese resize generó un llamado al Paint Component y por eso es que vimos el cambio de este rectángulo rojo. Para que el cálculo sea correcto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A ver, dentro del método Move, que es este, yo tengo que agarrar el panel regla izquierda, que es el objeto que va a sufrir un cambio, y decirle que se llame al método repaint para que ocurra lo siguiente, muchachos. El cambio que yo acabo de generar en esta línea de instrucción es cambiar la altura. Y esa altura, muchachos, afecta lo que el método Paint Component del objeto regla izquierda genera sobre el componente regla. Entonces este es el que yo tengo que mandar a pintar, ¿ok? Entonces voy a tomar, el evento se genera sobre regla izquierda, pero el que realmente voy a pintar es el objeto de tipo regla. Y ahí lo llevo, ¿no? De tal manera que ahora, con este cambio, ahora durante la ejecución del programa, vamos a verlo, me desplazo por acá, fíjense que no está pasando nada, voy a hacer un clean and build del proyecto. Ejecutamos. Y bloom, ahora sí estoy viendo, mírenlo. A medida que yo me desplazo, obviamente que las características del componente están desapareciendo, ¿ok? Entonces en ese sentido, muchachos, cuando yo hago un exit, es decir, que me salga de la herramienta, fíjense que puedo hacer que la altura valga null y que lo que pinte sea un vacío. Entonces yo puedo hacer por acá altura igual a null, indicando ahora que al hacer esto
prácticamente lo que estamos haciendo es limpiar la herramienta, ¿no? ¿Vale? Y con eso lo llevamos, ¿de acuerdo? Entonces, para concluir el ejercicio, falta hacer lo siguiente. Falta es, dentro de la ejecución de nuestro programa, es tomar la magnitud que esté aquí, dependiendo de donde estamos ubicados, hacer una regla de 3 y levantar el valor de la medición. Fíjense que yo entro, salgo y evidentemente al salir se libera la medición, ¿ok? Solamente cuando estoy dentro es que me permite ejecutar una medición, ¿ok? ¿Quién hizo ese chiste? Ese chiste lo está haciendo esta línea de instrucción. Si yo la convierto en un comentario, lo que va a ocurrir es que independientemente de si nosotros estamos dentro o fuera de la herramienta, pues entonces el valor del rectángulo rojo que estaríamos mostrando permanece en lo que la última impresión o la última actualización haya dejado en el objeto regla. Entonces, para concluir, muchachos, ¿qué tengo que hacer? Vamos, a ver, aquí salimos. ¿Qué tengo que hacer con esto? Cada vez que yo... Tomar el texto introducido. ¿Cómo? Tomar el valor del texto introducido ahí como valor máximo y sacar para... Ok, en el Move se supone que es que yo cambio la altura, ¿cierto? A ver, ¿sí o no? Y por lo tanto, en el Move es donde voy a tener la tendencia de actualizar el valor, digamos, funcional que nosotros vamos a tener en la estructura. Para hacer eso, lo primero que me voy a permitir es colocar el valor del max, ¿vale? El valor del máximo, ese valor del máximo leído como string, ¿ok? Para nosotros va a ser igual a ¿quién? Al máximo piso txt punto getText, ¿vale? Con esto tenemos ese string. Si ese string yo lo puedo convertir, y fíjense que en este momento vamos a tratar de generar algo que nosotros llamamos manejo de excepciones, muchachos, y es tratar de convertir esa instrucción en un try catch, ¿ok? Que evidentemente me va a permitir X, ¿ok? De excepción, tratar de convertir este string en un número. Ese número obviamente puede ser un doble, ¿ok? Vamos a manejarlo de esa forma, en donde digamos que ese doble ahora es max piso double, ¿ok? Para nosotros va a ser doble punto y tratamos con el método parse doble de transformar, fíjense, de string a doble. ¿Y qué es lo que voy a convertir? Max string, ¿ok? Que es este que está aquí, ¿vale? Si esa conversión es factible, entonces yo puedo calcular el resultado, ¿verdad que sí? Y ese resultado va a depender de lo que yo tome como medición, ¿ok? Es decir, con la altura del triángulo y la altura en donde yo me encuentro, entonces tengo que calcular una medida, ¿ok? A ver, los escucho. ¿Cómo se puede calcular entonces esa medida final para poder obtener el resultado? Por aquí abajo, en el catch, es si falla la conversión. Y si falla la conversión, muchachos, lo que vamos a hacer es, puedo usar un objeto de la clase JOptionPane, él tiene un método que se llama showDialog, o show, vamos con mensaje, este que está aquí, digamos que el componente actual es this, y el mensaje dice falla conversión, ¿ok? Es decir, que cada vez que esté vacío, perdonen por acá, debiera ser indicador.dis, ¿ok? Entonces, es posible también que acá la otra alternativa es que no le pasemos ningún parámetro. Él simplemente es como mensaje cuando yo le dé aceptar con respecto a quién nos va a dejar evidentemente como componente activo. Entonces, en ese sentido, si yo dejo el que estaba, indicador.dis, nos deja sobre el indicador, ¿ok?
Líneas generales, muchachos, lo que falta es, si yo tengo la conversión, ¿ok?, de este valor doble, que sería el tope, ¿qué tengo para poder hacer el cálculo? A ver, lo que tengo como parte de cálculo es la altura total, es el equivalente a lo que este tope está indicando, ¿ok? Entonces yo voy a tener una medida en centímetros con un total, y ese total indica cuánto vale nuestro máximo, ¿ok? Y tengo una medida también que está en centímetros, y yo quiero saber a cuánto equivale, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a poder calcular la medición? Que sería el resultado. Pregunto, ¿el resultado nuestro a qué va a ser igual? Va a ser el get height que tiene la estructura, es decir, el ancho o el alto de quién. Hay que tener cuidado, ¿ok? Porque si yo lo dejo así, ¿ok? Muchachos, este get height es el alto de quién. Me vengo aquí, la clase oyente no tiene alto. Entonces el que tiene una altura es el objeto indicador que está en el contexto más cercano. Y resulta que el que yo quiero es el de panel regla. Punto get height. ¿De acuerdo? Esa altura es la altura total. ¿De acuerdo? Y esa altura total, digamos que representa nuestro tope máximo, lo voy a multiplicar por ¿quién? Nuestra altura total en centímetros, evidentemente nos debe permitir agarrar de cierta forma el valor de le restamos la altura, ¿sí? Y con esto, ¿qué obtengo, muchachos? Con esto tengo a la altura total le resté lo que mide el amarillo, entonces me está dando la altura del rojo, ¿vale? Esa altura del rojo la voy a multiplicar por ¿quién? Por el máximo doble, y todo esto desde aquí hasta aquí, digamos, quiero dividirlo entre ¿quién? Lo quiero dividir entre la altura de este panel, ¿no? Que sería la altura total, ¿vale? A ver, entonces, en español, ¿qué es esa regla de 3? Es decir, la altura que equivale al rectángulo rojo multiplicada por el valor del tope al cual puedo llegar entre el valor de la altura máxima que podía alcanzar dentro de panel regla, ¿ok? Y con eso nosotros sacaríamos la medición. ¿Qué falta? Decir medición txt, esta punto establecer texto, le podemos pasar el resultado de la medición, muchachos, y con esto concluimos el ejercicio. ¿Qué falta? La medición es un doble, yo la necesito como string. La forma más simple de hacerlo es esta, sumarle comilla doble. La otra forma es utilizar string.valueOf, es decir, utilizamos este y le pasamos medición, y con eso logramos también la conversión. Entonces yo puedo convertirlo por esta vía o sumarle comilla doble, y él al sumarle comilla doble lo tiene que convertir a cadena de caracteres automáticamente para poder concatenarlo con el símbolo de más. Entonces en ese sentido esa autoconversión la puedo aprovechar si lo que va a recibir sectext es un string. Entonces o llamo de forma explícita a esta instrucción, o la otra manera de colocarlo, lo voy a dejar aquí comentado para que quede, sería hacer esto como instrucción, ¿ok? Simplemente a la medición le sumo comilla doble, ¿ok? Porque resulta que el doble solo no se puede convertir de forma individual en un valor string, ¿ok? Para convertirlo en string o le sumo la comilla doble o llamo al método string.valueOf, ¿ok? Entonces las dos instrucciones digamos que son genéricas, equivalentes, me disculpo, y con eso obtenemos el mismo resultado, ¿vale?
Entonces con esto, miren, lo que estamos diciendo es, si la conversión no se puede dar, entonces yo voy a entrar acá y voy a evidentemente intentar capturar, digamos, el valor doble. Si esto se captura, entonces por aquí abajo lo que voy a preguntar es si está vacío, no hagas nada, ¿no? Porque obviamente la persona no ha colocado ningún valor. Entonces, antes de llenar la aplicación de mensajes, yo puedo preguntar por aquí si el medición txt, max txt.getText por acá punto is empty. Si él no está vacío, entonces es porque falló la conversión, ¿vale? ¿Para qué hago esta pregunta? Para que cuando estemos ejecutando, muchachos, nos demos cuenta que ese mensaje va a aparecer única y exclusivamente cuando falle la conversión de datos, ¿ok? ¿Por qué va a fallar la conversión de datos o por qué es posible que falle? Es posible que falle porque en este caso este componente está libre y yo puedo escribir acá letras y números, ¿ok? Entonces fíjense que por acá, ¡pum!, falla conversión de datos, ¿ok? Entonces, fíjense que lo único que estuvo incorrecto es que él me mostrara, digamos, la medida, ¿ok?, que en efecto está ocurriendo, pero el resultado aquí abajo no me lo puede dar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros podemos obligarlo aquí a que altura sea null y mandarlo a repintar para que quite esa cosa roja que está marcada, o en todo caso corregir por acá al colocar el 1000. Fíjense que yo puedo ir mostrando cómo lo voy completando hasta encontrar un valor muy cerquita de 1000 en la parte superior, ¿ok? Entonces fíjense que aquí estoy en el tope y evidentemente él asume que estoy fuera ya literalmente de la estructura y por eso ven ese comportamiento o ese parpadeo que está ocurriendo, pero a medida que yo pinto pues es consecutivo, ya es automático. Fíjense que por ser doble, entonces tengo una cantidad de decimales importante, que sería la que estaría mostrando nuestra estructura, ¿ok? ¿Vale? A ver, chicos, entonces con esto hemos llegado a la culminación del ejercicio del día de hoy. Evidentemente pasamos entonces a una zona de preguntas y respuestas. Vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos entonces el día de mañana.